¿Qué tal? Gracias Ángel, muchas gracias por la presentación. Bueno, hola a todos y a todas desde España. En primer lugar, espero que todos los que estáis conectados y que vamos a compartir más o menos, sí, 50 minutos, me lo han dejado clarísimo. Bueno, pues sea del todo agradable y sobre todo que todos estéis bien, dadas las circunstancias que tenemos a nivel mundial. Pues sí, hoy vamos a hablar, digamos, de las fases y procesos de la dirección de proyectos desde el punto de vista del PMBOK del PMI, la guía de las buenas prácticas. Eh, bueno, pues antes de empezar sí que quería bueno, hacer una introducción sobre lo que son las fases y los procesos. Dentro de lo que es el PMBOK y las buenas prácticas que al final el PMBOK promociona y digamos que hace gala como primera organización en las buenas prácticas de la gestión de proyectos a todos los niveles. Una de las cosas que hay que entender bastante bien es qué son las fases y los procesos de la dirección de proyectos y específicamente dentro de los proyectos, ¿no? Bien, yo voy a intentar explicar de modo muy claro, que se quede bien, bueno, pues bastante claro y valida la redundancia, eh, porque es fundamental saber cuáles son las diferencias a la hora de gestionar un proyecto, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues metiéndonos en materia ya, os voy a, digamos, este es el índice que vamos a llevar. Está compuesto de dos partes, la influencia de la organización y ciclo de vida del proyecto y los procesos de la dirección de proyectos. Dentro de la influencia de la organización de un proyecto y el ciclo de vida del proyecto, nos vamos a enfocar en el entorno empresarial de la gestión de proyectos y en el ciclo de vida de un proyecto. Y en procesos de la dirección de proyectos, pues definiremos los grupos de procesos, las 10 áreas de conocimiento por las cuales gestionamos un proyecto y el mapa de procesos de forma muy general, porque a partir del mapa de procesos, que es donde salen, digamos, donde fluyen los procesos, pues son 49 procesos y ahí sí es verdad que no nos vamos a parar, simplemente los voy a nombrar muy escuetamente, ¿no? Forma parte, digamos, del máster de Project Management, pues digamos el desarrollo de todo lo que son los procesos de la dirección de proyectos, ¿no? Y empezando desde la influencia, que es, digamos, el punto inicial a la hora de entender un proyecto y la contextualización de ese proyecto. Bueno, un proyecto por sí solo no funciona, tiene alrededor muchas influencias, tanto negativas como positivas, y aquí es donde voy a empezar a hablar, digamos, de qué es lo que influencia realmente a un proyecto antes de empezar a hacer un proyecto, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que tenemos que tener en cuenta como directores de proyectos a la hora de comenzar un proyecto? Porque dependiendo del entorno empresarial donde nos movemos y de la necesidad del proyecto, pues el proyecto se va a gestionar de una forma o se va a gestionar de otra, ¿de acuerdo? Entonces, mi primera frase es: un proyecto necesita de la organización para llegar a sus objetivos. Sí, claro que necesita de la organización, pero necesita de la organización e influye de la organización. Bueno, en el entorno empresarial ya sabemos, ¿no? Al final es un ente bastante grande donde digamos que hay bastantes factores que influyen, como es, digamos, la misión, visión, valores, las normas, las condiciones laborales, los sistemas de motivación e incentivos para los equipos, la tolerancia al riesgo en proyectos, los códigos de conducta y ética laboral. Y estos que indico más simplemente precisamente por eso, ¿no? Porque son normas, políticas y procedimientos que la empresa tiene, y nosotros cuando empezamos a abordar un proyecto necesitamos saber a qué nos tenemos que atener para gestionarlo. Esto lo voy a dividir en qué factores se apoya el proyecto, porque los necesito. Un proyecto necesita de la tipología, de qué factores tiene, que ahora los vamos a nombrar, y cómo nos ayudan en la gestión. Estos factores, cómo nos ayudan en la gestión. Nosotros partimos de aquí. Siempre un proyecto parte de los activos y cultura de una organización. Nosotros en proyectos a estos
A estos factores los llamamos los activos procesos de la organización y factores ambientales de la empresa, porque dependiendo unos y otros nos van a influir siempre y son los que tenemos que tomar en cuenta. Poneros en el punto en el que vosotros entráis a una empresa a liderar un proyecto. Bien, pues lo primero que tenemos que hacer como directores de proyectos es, digamos, emborracharnos y permitidme la palabra en el sentido más inocente, de los activos de los procesos de la organización y de los factores ambientales de la empresa. Vosotros diréis, vale, ¿pero eso qué es? Bueno, los activos de los procesos de la organización es lo que está escrito. Todo lo que está escrito son las normas y los procedimientos para llegar, cómo son los procesos de la empresa, con qué bases de datos cuenta, cuáles son las bases del conocimiento. Es decir, todo lo que está escrito y que yo leo en cuanto ese, digamos, el welcome pack que yo tengo cuando entro yo a una empresa a trabajar, ¿no? ¿Cómo tengo que hacerlo? O sea, ¿cómo tengo que moverme? Y luego están los factores ambientales de la empresa. Los factores ambientales de la empresa es lo que no está escrito, pero que me influyen bastante. Son las condiciones y situación del mercado, es la cultura de la organización de la empresa. No es lo mismo estar en una empresa totalmente jerárquica que una empresa, digamos, ágil. No es lo mismo. Tú gestionas el proyecto de distinta forma. Las infraestructuras de la organización, es decir, mucha infraestructura, poca infraestructura, está digitalizada, no está digitalizada. Bien, todo eso a mí me va a influir bastante a la hora de liderar y gestionar un proyecto. Los factores ambientales de la empresa no están bajo el control del proyecto, porque un proyecto, y ya vamos a ver ahora, es como una especie de burbuja, vive y nace, es como una célula, pero influye bastante en cómo voy a gestionar ese proyecto. En definitiva, el entorno, dentro del entorno empresarial, la gestión de proyectos está muy influenciada por todos estos puntos, ¿no? De los que hemos hablado y que aquí, por ejemplo, bueno, pues pongo una lista de todos, como, digamos, amplificándolos todos. Se tiene que quedar claro, nosotros tenemos que saber en qué entorno estamos trabajando y qué es lo que nos va a influir en el proyecto. No es lo mismo tener unas cosas que no tenerlas a la hora de gestionar el proyecto. Bien, ¿qué más me influencia en la organización para empezar a gestionar un proyecto? Pues la organización en sí es la que me influencia. ¿Cómo se estructura la influencia? Veréis, las compañías tienen una estructura organizativa. Dependiendo de cómo sea esa estructura, pues yo tendré una autoridad dentro del proyecto o no tendré autoridad dentro del proyecto. Ahora lo vamos a ver con un poquito más con un poquito más de calma, ¿no? Al final tenemos 4 tipos de estructuras organizativas: la funcional, débil, equilibrada, fuerte y proyectal, y dependiendo de ello, dependiendo de en qué entorno organizativo me mueva, pues así voy a poder gestionar un proyecto y voy a poder liderar un proyecto. Vamos a verlo. Una organización funcional. Aquí, una organización funcional es la que tiene silos, digamos, ¿no? La que hay un gerente, un director ejecutivo, y debajo hay otros gerentes, es decir, los directores de departamento, y debajo está el personal. Bien, si yo estoy en una organización funcional y a mí me encargan hacer un proyecto, digamos que mi autoridad como proyecto va a ser nula, absolutamente nula, casi ninguna. La disponibilidad de recursos tampoco, porque quien va a estar de la mano en todo esto va a ser el gerente, que va a ser mi responsable. Ya no es que sea mi sponsor, es que es el responsable del proyecto. Yo voy a tener la figura mínima de un coordinador de proyectos, ¿vale? Pero no voy a tener la figura relevante de líder de proyectos. Controla el presupuesto es el gerente funcional. El papel de director de proyecto es dedicación parcial, es decir, que es un coordinador y estás en el proyecto, pero realmente es el gerente, luego está partido en 2. Y la dedicación al personal administrativo, pues es una dedicación parcial, dependiendo, porque como lo controla el gerente, pues él decide cuándo, ¿no? Estos proyectos, normalmente en una organización funcional es muy complicado hacer proyectos, precisamente porque o el gerente
es una persona que controla de proyectos y sabe lo que significa un proyecto, y a lo mejor, aunque el gestor de proyectos sea un coordinador, perfectamente puede llegar a darle, pero en una organización funcional es bastante complicado, porque ya digo, son silos y hay muchísima jerarquía. Las comunicaciones son horrorosas interdepartamentales. Perdón. Luego nos vamos a una organización matricial. Una organización matricial pues, puede estar constituida débilmente, puede estar constituida, puede ser equilibrada y puede ser fuerte. Dependiendo de cómo sea esta estructura organizativa, pues así tendrá el director de proyectos una autoridad, una disponibilidad de recursos, un control del presupuesto, un papel de director de proyectos y una dedicación de personal administrativo, es decir, que me ayude, mi equipo, ¿no? Y la débil es muy semejante a lo que es una estructura funcional. La equilibrada pues es bastante moderada, depende un poquito, porque al final sí que hay un jefe de proyecto debajo de un gerente funcional y los recursos puede tenerlos o no, depende. Es más, es cuestión de negociar, digamos. Y la fuerte, pues bueno, ya en una fuerte, digamos que hay una parte de proyectos amplia en la empresa y bueno, normalmente puede estar repartida. Aquí es donde digamos que se pueden definir las llamadas PMOs, ¿no? En una organización matricial fuerte. Ya hay unos departamentos de proyectos y bueno, pueden, aunque echen manos digamos, de personas de departamento, que es lo lógico, pero bueno, tienen algo más de autoridad. En las organizaciones matriciales, digamos que la cesión de los recursos para que se forme un equipo de proyectos es a base de una negociación. Dependiendo, dime qué importancia estratégica tiene el proyecto y te diré cuántos recursos te doy. Esto es a base de negociación y dependiendo un poco del proyecto y de las personas. Aquí en la negociación es dime qué necesito y cuándo, y yo te digo quién te doy y cómo te los doy, ¿no? En organizaciones matriciales, dependiendo de si es débil, equilibrada y fuerte, pues así habrá más influencia del director de proyectos, ¿no? Pero al final, en proyectos siempre tenemos que estar negociando como directores de proyectos a la hora de que nos cedan recursos en la parte que toca del proyecto. Y en la organización proyectizada, que es a lo que están tendiendo más o menos las empresas hoy en día, aunque falta mucho para ser una organización proyectizada, es una organización que funciona simplemente por proyectos y el director de proyecto tiene toda la autoridad sobre el equipo de proyecto. La disponibilidad de recursos, él es el que contrata, controla el presupuesto, por supuesto, y tiene el papel de director a jornada completa, es un proyecto, ¿no? Y la dedicación del personal administrativo del proyecto también, es decir, son organizaciones proyectizadas que trabajan por y para proyectos, con lo cual cada proyecto tiene su director de proyecto y tiene su equipo. Una vez, lo malo de estas es que cuando se termina el proyecto, pues si no hay otro, pues te vas. Y aquí funcionan bastante, pues digamos que son las consultoras y también pues a lo mejor las consultoras de ingeniería y de arquitectura que trabajan por proyectos, etcétera. Las compañías más grandes normalmente tienen su oficina de dirección de proyectos, es decir, una PMO, y es, digamos, pero al ser matricial, digamos que siempre van a coger recursos de otros lados. Bien, esto es lo que nosotros tenemos, bueno, y sí, por supuesto, está la organización combinada que tiene un poquito de todos, dependiendo de qué, y aquí es verdad que bastante fuerte es donde está la PMO de una compañía. Bueno, pues que quede claro que nosotros, si entramos a una compañía como director de proyectos, tenemos que saber muy bien cuál es nuestro entorno organizacional, qué tipo de empresa es para la que vamos a hacer el proyecto y saber precisamente qué factores ambientales y qué procesos de organizaciones y procedimientos, cultura, visión, valores tenemos
para empezar a hacer el proyecto directamente ya con un poco de conocimiento sobre qué nos va a esperar después. Bien, el entorno del proyecto. ¿Cómo vive un proyecto? Un proyecto, ya me voy de la organización, de qué es lo general, y ahora me voy un poco más a lo particular. Un proyecto tiene también su entorno, y el entorno del proyecto son los stakeholders. O sea, los stakeholders es con lo que vive un proyecto, y a un lado están, digamos, las figuras dentro del equipo, más o menos, y a otro lado están las figuras, perdón, me estoy liando. A un lado están, digamos, las figuras del equipo de proyecto y de la gestión de proyectos, y al otro se supone que están tanto internos como externos, va dependiendo un poco. Nosotros tenemos, todos ellos son stakeholders de un proyecto, no, es tanto, no quiere decir que en todos los proyectos estén todos ellos, pero sí están más o menos los proveedores, siempre los vamos a tener. El director de portafolio, si no hay un plan estratégico, pues no, y si no hay una PMO tampoco. Un equipo de gestión vamos a tener, clientes y usuarios vamos a tener, una organización detrás, que es la que nosotros tenemos que ver qué clase de organización es, porque dependiendo de ello vamos a saber cómo nos vamos a mover. Un director de proyectos, que ya sabemos qué autoridad tiene, dependiendo de la estructura organizacional. Un patrocinador, miembros del equipo, la sociedad en general, directores de programas si hay una PMO, directores funcionales si es una organización matricial, y directores de operaciones si es también matricial, funcional, etc. Bien, no obstante, nosotros tenemos stakeholders, y esto es lo que nos va a influir muchísimo, y es nuestro entorno de proyectos. Nosotros, como directores de proyectos, sabemos que el 90% del tiempo estamos comunicando a nuestros stakeholders, que son estos. Y luego está el entorno de los proyectos por el cual el proyecto se está haciendo. Los entornos socioculturales, el entorno político internacional, es decir, si es un proyecto internacional globalizado, pues nosotros tenemos que tener en cuenta el entorno político internacional de lo que se mueve, donde vamos a hacer el proyecto, para saber cómo tenemos que hacerlo, cuál es el entorno. Y el entorno físico, pues va a tener un impacto o no, depende. Esto dentro del entorno de la influencia de la organización, del proyecto y el entorno del proyecto. Bien, ya metiéndonos de lo general y nos vamos hacia lo particular, nos metemos, digamos, en lo que es un proyecto y cuál es el ciclo de vida de un proyecto. ¿Qué es el ciclo de vida de un proyecto? Son las fases por las que atraviesa un proyecto desde su inicio al cierre. Aquí la imagen que os indico es el ciclo de vida de un proyecto de IT. Hay un análisis, un diseño, una construcción, una prueba y una implantación. Aquí, de la forma que está puesta, son frases secuenciales. Hay más, ahora veremos los tipos. Es decir, el paso de una fase a otra conlleva el resultado de un producto. O sea, yo no puedo pasar de una a otra si no hay un entregable. Y los entregables tienen que ser aprobados antes de comenzar la siguiente. Nosotros tenemos el ciclo de vida de un producto, pero también tenemos la dirección de un proyecto, que es dentro del grupo de procesos, es el inicio, la planificación, la ejecución, monitorización y el cierre. A priori parece que es lo mismo, pero vamos a ver, porque dentro del ciclo de vida del producto está el ciclo de vida del proyecto, y ahora lo vamos a ver. Quiero explicar en qué consiste lo que es el ciclo de vida del proyecto en base a cada uno de los procesos, ¿no? En el inicio, aquí tenéis varios ítems. En realidad, es el inicio del proyecto, es la elaboración del acta de constitución, que es determinar a alto nivel cuestiones importantes como el presupuesto, riesgos, la aparición que stakeholder va a tener mi proyecto, tiempo, más o menos en qué tiempo estará especificado. Es decir, el acta de constitución es el que al director de proyectos le da autoridad para empezar a planificar el proyecto. En el proceso de planificación, pues precisamente es eso, definir el alcance del proyecto, y una vez que tengo definido el alcance del proyecto, todo lo demás. El alcance del proyecto, digamos, implica que si yo defino bien el alcance del proyecto, digamos que las áreas de conocimiento de las que luego hablaremos irán perfectamente, porque lo que no
se dice que lo que no está en el alcance del proyecto no existe en el proyecto. Con lo cual, en la planificación, una de la importancia que tiene la planificación es precisamente definir bien el alcance del proyecto para luego definir todo lo demás. No quiere decir que primero se haga una cosa y después otra, no, pero el alcance del proyecto en este caso es muy importante que se defina perfectamente para poder seguir con todas las demás. La ejecución es donde nosotros vamos a ejecutar todos los trabajos que hemos planificado junto con el monitoreo y control. Nosotros cuando ejecutamos, monitoreamos y controlamos, digamos, la planificación, lo que se está ejecutando en base a la planificación que nosotros hemos hecho. Y luego está el cierre, donde esta ejecución, pues vamos cerrando contratos, vamos desligando a las personas del proyecto, y en eso consiste más o menos lo que es el cierre de proyecto a grandes rasgos. Cada uno luego tiene su aquel, como esto es todo, pero en fin, a grandes rasgos es así, ¿no? Bien, estamos en el ciclo de vida de un proyecto, pues tiene tipos como tiene una tipología que es la predictiva, eh, tiene la iterativa incremental y la adaptativa. La iterativa incremental y adaptativa, digamos que es lo que nosotros podemos llamar ahora como las metodologías o marco de trabajo ágil, ¿no? Y la predictiva no. La predictiva es la waterfall, la que va por secuencias, ¿no? Yo termino una fase, luego pongo otra, 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 otra. Bien, una vez que hemos salido de los ciclos de vida, que aquí, bueno, pues los tenéis, yo em, mm, no voy a comentar nada más, simplemente pues eso, ¿no? Que el predictivo es el más secuencial y que el iterativo, incremental y el adaptativo pues se asemejan bastante a lo que es las metodologías ágiles. Dependiendo del proyecto, pues evidentemente adoptaremos unos u otros, ¿no? Aunque ahora mismo digamos que en los proyectos de ciclo de vida predictivo también digamos que los llamamos un poco híbridos porque se combina, digamos, los marcos de trabajo ágiles para agilizar, digamos, algunas fases y procesos del proyecto. Pero hay otros proyectos que solamente pueden funcionar incrementalmente y adaptativamente, evidentemente, como pueden ser los proyectos tecnológicos. Bien, entrando ya dentro de lo que es el ciclo de vida y en los procesos directivos y procesos productivos, aquí es donde normalmente hay un poco de confusión y voy a intentar explicarlo de una forma bastante clara para que se entienda, ¿no? ¿Qué es un proceso directivo dentro del ciclo de vida de un proyecto y de un producto? El ciclo de vida productivo es lo que yo hago para coordinar todo el trabajo del proyecto, ¿vale? Es decir, dentro del ciclo de vida productivo, que ahora vamos a ver qué es, el proceso directivo es cómo voy a hacer esos trabajos desde la dirección de proyecto, es decir, cómo voy a gestionar esas actividades, ¿no? Tiene el propósito de integrar el inicio, la planificación, la ejecución, el seguimiento y control a través de las actividades que yo he ido planificando. Y en los procesos directivos, desde el punto de vista secuencial o adaptativo, se realizarán al menos una vez en cada fase y se repiten en todas las fases del ciclo de vida del proyecto. Y ahora vamos a ver qué es eso. Los procesos productivos son los que están orientados a crear el producto, es decir, a los entregables. Por ejemplo, en esta imagen que veis aquí de almacén, despizado, es decir, es todo el proceso que lleva el hacer una lata bueno, de conserva, ¿no? Bueno, pues al final, dentro de lo que es ese proceso de almacén, pues lleva unos procesos directivos, que ahora vamos a ver. Entonces, cada proceso directivo está enfocado al proceso productivo, que está orientado a crear el producto, pero el producto tiene sus fases. Entonces, digamos que los procesos directivos, los procesos productivos mandan a los procesos directivos. Fijaos, aquí creo que se ve un poquito más claro. El ciclo de vida de un producto tiene, digamos, su ciclo es la concepción, el crecimiento, la madurez, el decrecimiento y la retirada, que lo podemos, digamos, extrapolar a este gráfico, ¿vale? A esta imagen, a esta secuencia. Y cada ciclo
corresponde a un proyecto, es decir, al ciclo de vida productivo, al ciclo de vida directivo, es decir, un inicio, una planificación, una ejecución, seguimiento y control y un cierre. Eso es un proyecto, ¿de acuerdo? Ahora lo vais a ver, creo que un poquito más claro. Saliendo del proceso productivo y los procesos directivos, entramos en lo que es la fase del proyecto. Es el conjunto de actividades del proyecto relacionadas de una manera lógica que culmina con la finalización de uno o más entregables. Aquí tenemos los procesos de inicio, planificación, ejecución y procesos de cierre. Este ejemplo de proyecto es de una sola fase y ahora vamos a ver qué es. En la siguiente lo vemos. Este, por ejemplo, es de 3 fases secuenciales. Termino una, empiezo otra con todos los mismos procesos, empiezo una y termino otra. 3 fases secuenciales, una detrás de la otra. Cada fase tiene una entrega y un check para saber si seguimos o no seguimos a la siguiente fase. El del proyecto de 2 fases superpuestas es que yo no tengo por qué cerrar una fase cuando puedo empezar otra. Esto es igual que un cronograma, al final, ¿no? El proyecto está en fases superpuestas. Puedo hacer una fase y empezar otra perfectamente porque no, digamos que no tengo ninguna restricción a la hora de comenzar una segunda fase. Aquí es donde yo quería llegar. ¿Veis? En este proceso, por ejemplo, estas aquí son algunos ejemplos del proyecto de una sola fase, la instalación de una red local. Bueno, inicio, planifico, ejecuto, monitoreo y controlo, cierro y me queda hecha la fase de instalación. Si yo no quisiese hacer más dentro del proyecto, pues me quedaría aquí. Aquí hay un entregable, un check y comienzo con lo que yo termino, empiezo el diseño y hago lo mismo. Y aquí están las 2 fases solapadas de las que os hablaba antes, ¿no? Inicio, planifico, ejecuto y cierro, inicio, planifico, ejecuto y cierro, ¿no? Del diseño a la construcción. Y luego en 3 fases secuenciales de un proyecto. Esto se supone que el montaje de las instalaciones, la limpieza del entorno y la renovación del paisaje pueden ser 3 proyectos distintos o 3 fases de un proyecto. Aquí tenéis otros ejemplos, ¿vale? Fijaos que en las fases no hay ninguna fase con el nombre del grupo de procesos, es decir, ninguna fase donde llamamos viabilidad, análisis, diseño, construcción, prueba e implantación, no hay ningún nombre con el grupo de procesos, como es iniciar, planificar, ejecutar y cerrar. Esto es importante. Es importante porque cuando entramos en las fases del proyecto, nosotros para no confundir con los procesos de un proyecto, tenemos que saber distinguir si estamos en una fase o estamos dentro de un proceso de una fase. Este es el kit de la cuestión a la hora de entender si un proyecto se organiza en fases o solamente es una fase o 2 o 3. Bien, aquí os vengo mostrando el esfuerzo de un proyecto de cada fase. Fijaos, el esfuerzo de un proyecto, digamos que el costo y el nivel de dotación de un proyecto incrementa dependiendo de cómo vamos desarrollando el proyecto, digamos, ¿no? Como veis aquí en el inicio del proyecto, nosotros firmamos el acta de constitución, pues aquí normalmente no hay nadie, porque digamos que el acta de constitución normalmente lo hace el director de proyectos con el equipo de dirección de proyectos y poco más, porque todo es a alto nivel, muy a alto nivel. Son pequeños tips, pero que donde las restricciones sí que es verdad que ya están nombradas, como a lo mejor es el presupuesto, son 100.000 y no son 105.000, son 100.000. Es una restricción. Mira, el acta de constitución normalmente lleva este tipo de restricciones. A lo mejor la restricción es el tiempo, no puede pasar del 4 de abril. El 5 de abril ya sería tarde, una hecatombe, ¿no? Cuando nosotros organizamos y planificamos el proyecto, bueno, pues ya empieza a haber gente, el equipo de dirección de proyecto, con el equipo de proyecto. Nosotros, digamos, planificamos con el equipo de proyecto, porque si alguien entiende más de las actividades, del tiempo que ocupa una actividad y del coste que tiene una actividad,
pues qué mejor que una persona que hace la actividad, ¿no os parece? Dependiendo del grado de tecnología o del grado técnico que tenga, evidentemente. Y luego ya la ejecución del trabajo, que es la puesta, digamos, donde nosotros empezamos a ejecutarlo todo, ¿no? Aquí es donde se produce, digamos, el mayor coste y dotación de todo el proyecto. Y luego ya el cierre del proyecto pues va decreciendo, digamos, la curva, porque ya vamos liberando recursos, vamos liberando contratos y vamos cerrando poco a poco, ¿no? Fijaos, el siguiente gráfico, eh, cuando nosotros cuando empezamos a planificar un proyecto, empezamos con un proyecto, el riesgo de incertidumbre es muy grande porque no tenemos el conocimiento normalmente, y el coste de los cambios es apenas casi nada, el tiempo del director de proyecto, a lo mejor equipo de dirección de proyectos. Según va pasando el tiempo, nosotros como nos vayamos a ejecución del trabajo, el riesgo y la incertidumbre del proyecto va bajando precisamente porque ya tenemos mucho conocimiento, pero el coste de los cambios, si a mí se me ha olvidado un stakeholder por el camino y no tengo su requisito, pues fijaos el coste del cambio que puede ser en un proyecto, sobre si toca el alcance, toca el coste, toca el costo y toca el tiempo del proyecto, y ahí eso es dinero, ¿no? Con lo cual hay que tener mucho cuidado. Al final, cuando nosotros empezamos a planificar, intentar planificar al máximo con las actividades del proyecto e intentar no dejarnos nada, en cuanto a esa identificación de los stakeholders, que al final es quien nos define el proyecto, los stakeholders, no lo olvidéis. Bien, y entramos en los procesos de la dirección del proyecto. ¿Qué son los procesos de la dirección del proyecto? Pues un proceso es un conjunto de actividades interrelacionadas necesarias para obtener el producto, servicio o resultado esperado del proyecto. En el PMBOK, que es a lo que nos estamos refiriendo en todo momento, están identificadas de la siguiente forma: las entradas, herramientas técnicas y salidas. Seguramente que muchos de vosotros, y más si estáis haciendo el máster de Project Management, empezaréis a familiarizaros precisamente con ello, ¿no? Con cómo funciona un proceso. Las entradas es sobre lo que se va a actuar, las herramientas es lo que yo necesito para que me dé la salida, ¿vale? Para que yo pueda, digamos, seguir el siguiente proceso, que es el producto ya resultante, digamos. Lo que yo necesito para hacer, el medio por el cual lo voy a hacer y lo que lo que va a resultar. Esto nosotros, si empezamos a pensar un poco, este es un proceso lógico que nosotros hacemos normalmente. Lo que pasa es que no lo pensamos, lo hacemos instantáneamente. Pero si nos pudiésemos escribir directamente cómo movemos un ratón de un lado a otro, escribir ese proceso, hay una entrada, que es ¿por qué lo hago? Hay una salida, que es una herramienta, que es mi brazo moviendo el ratón, y hay una salida, que es colocarlo aquí, porque a lo mejor me viene mejor, no lo sé. Es un proceso, pensad que es un proceso que nosotros hacemos automáticamente ahora, pero que en la gestión de proyectos, la gestión de proyectos, cada grupo de procesos lleva este proceso, ¿no? La entrada, herramientas técnicas y salidas. Bien, el PMBOK establece 5 grupos de procesos que ya los hemos estado viendo un poco por ahí atrás y que ahora los vamos a ver un poco más de cerca. Bueno, pues el inicio del proyecto, el proceso es el inicio, la planificación, la ejecución, monitoreo y control, porque según voy ejecutando, voy monitoreando lo que estoy haciendo a través de los controles, checklist que yo he planificado, digamos, y el cierre del proyecto. Fijaos, la curva, de nuevo, cómo es más alta en la ejecución del trabajo, porque yo aquí estoy, digamos, ejecutando y monitorizando a la vez. Y aquí es donde están todos los recursos puestos, que yo he planificado en el anterior, en la planificación. Fijaos, los grupos de procesos se vinculan entre sí a través de las salidas que producen. Es decir, no es que uno termine y luego siga otro. No, cada grupo de procesos tiene su interacción y se vinculan y se superponen entre sí, porque cada uno es la salida, la entrada, cada uno es la entrada de una salida de otro. Entonces se interponen.
para verlo con claridad hay que ver efectivamente cada área de conocimiento dentro de los grupos de proceso para ver cómo se conforman. Un poquito más adelante vamos a ver, digamos, los 49 procesos del Tiembook y veréis cómo de forma muy esquematizada, porque no realmente se ve cuando estudias un área de conocimiento específicamente, cuando ves cómo entran y cómo salen. Pero bien, quiero que veáis cómo que los procesos de ejecución, fijaos, casi empiezan desde el principio del inicio del proyecto, porque yo al final sí es verdad que estoy ejecutando. Y el proceso de planificación igualmente. Lo que pasa es que yo termino de planificar en el momento que empiezo a cerrar. Y monitoreo y control desde el principio, siempre, mejora continua, siempre, iterativamente, siempre, siempre. Bien, ¿qué significa cada grupo de proceso? Pues el de inicio, obtener la autorización para iniciar formalmente el proyecto o fase, es decir, el Project Charter o el acta de constitución del proyecto. Aquí es donde yo se autoriza formalmente el proyecto y donde yo identifico a los stakeholders. Los procesos de planificación, donde yo planifico todo el proyecto y desde el alcance del proyecto. Es decir, aquí es donde yo me pongo manos a la obra para saber qué alcance tiene mi proyecto. Se dice que si una actividad no está dentro del alcance del proyecto, es decir, la estructura del curso de trabajo de la que hablamos y que hoy no vamos a hablar, pero que está no existe en el proyecto porque no tiene un coste y tampoco tiene un tiempo, con lo cual no existe, no existe. Yo hago un proyecto en cuanto a las actividades que tengo de ese proyecto y no más. Los por si acas o ya que estamos no entran. Los grupos de proceso de ejecución, es decir, completar el trabajo que he definido en el grupo de procesos de planificación. El grupo de monitorización y control, es decir, donde yo reviso y regulo el proceso del desempeño del proyecto sobre lo que yo he planificado. Y el grupo de procesos de cierre, donde yo voy ya liberando recursos, donde yo voy cerrando contratos y donde cierro formalmente el proyecto. ¿Cómo trabajan? Fijaos, en los procesos trabaja, cuando yo inicio y planifico, trabajo de forma virtual. Digamos que la curva que hemos visto antes de que la incertidumbre era grande y el coste de cambio es pequeño, pues esa. Cuando yo inicio el proyecto y planifico, estoy trabajando de forma virtual, de forma que los cambios no cuestan. Cuando yo ya hago el kickoff y empiezo a ejecutar, aquí ya los cambios sí que exigen un coste, tienen un coste, pues tienen un tiempo. Con lo cual, por eso es muy importante empezar a trabajar, digamos, desde planificar perfectamente el proyecto para que luego haya los menos cambios posibles dentro del proyecto. Y ahora os voy a invitar a conocer las áreas de gestión de un proyecto, que precisamente pues, representan, digamos, un área de especialización en cuanto a la gestión de un proyecto. Son 10 y aquí os las voy a nombrar. La integración, es decir, cuando yo integro un proyecto es verlo como un todo. Es decir, aquí lo que estoy haciendo es integrarlo, juntarlo todo como un plan de dirección de proyectos, el plan completo, completamente integrado, con todas las áreas del conocimiento. Aunque está el primero, normalmente se integra todo al final. La gestión del alcance, es decir, aquí veis la estructura del cruce del trabajo de la EDT, es decir, la definición de todas las actividades del proyecto. Este área del conocimiento es fundamental definirlo bien para que no haya problemas después. Una vez que yo defino la gestión del alcance, me voy a la gestión del tiempo, que es el cronograma del proyecto, es decir, cuánto dura el proyecto y cómo secuencialmente se van a producir en orden mis actividades, cuál es la ruta crítica del proyecto, etcétera, etcétera. La gestión de costes, presupuesto del proyecto, que está basado también, digamos que cuando yo hablo de la gestión del tiempo la defino en base a la EDT del proyecto, esta. Cuando yo gestiono los costes, lo que hago es que gestiono los costes en base a la EDT del proyecto, esta. Cuando yo gestiono la calidad, es decir, qué características tiene que cumplir el proyecto en cuanto a la calidad. La calidad
Normalmente decimos que la triple restricción de un proyecto es el alcance, el tiempo y coste. Es decir, que si cambia el alcance, cambia el tiempo, cambia costes. Pero la calidad es la cuarta restricción, que es bastante importante. Es decir, yo tengo que cumplir con unos requisitos de calidad para que el proyecto sea viable al final, ¿no? Aquí, dentro de la calidad, yo me tengo que apoyar bastante en lo que son las políticas de calidad de la empresa. Es decir, si la empresa trabaja con ISOs, yo tengo que actuar en base a esas políticas de calidad del proyecto. La gestión de los recursos, pues como la propia palabra indica, ¿no? Es saber, digamos, adquirir los recursos, desarrollarlos, gestionarlos y luego, pues liberarlos, ¿no? Al final, aquí la labor del director de proyectos es muy importante en la gestión de los recursos. Un proyecto, yo digo que un proyecto es igual a un equipo, y si el director de proyecto no sabe manejar a un equipo y a motivarle y a desarrollarle y liderarle, pues evidentemente el proyecto va a fracasar absolutamente. Hablo de los recursos humanos y hablo de las personas, pero también hablo de los recursos materiales que necesita el proyecto dentro de los recursos. La gestión de las comunicaciones es transversal, digamos, al proyecto. Si un proyecto no tiene un buen plan de comunicación de cómo se van a desarrollar todas las cosas y a quién le tiene que llegar qué, pues muy difícilmente el proyecto va a seguir adelante. Pasa igual que con los recursos. Si yo no comunico bien a mi equipo, a las personas, a los stakeholders, malamente. Luego, la gestión de la comunicación en un proyecto es bastante importante. ¿Quién, qué, cuándo y cómo? La gestión de los riesgos, por supuesto. Esto digamos que en el plan de comunicación, digamos, en el acta de constitución, yo identifico unos riesgos de alto nivel para saber con qué me puedo encontrar. La gestión de los riesgos, cuando yo empiezo a tocar el área el plan de riesgos, yo tengo que identificar todos mis riesgos del proyecto, porque si se me vienen encima, tengo que tener una respuesta y una respuesta y una estrategia para combatir ese riesgo, ¿no? Y se trata, pues eso, de cualificar y de cuantificar las respuestas para controlarlos. Las adquisiciones, pues lo que tengo que comprar en el proyecto al final. Esos recursos que veíamos en los recursos materiales, pues esto se convierte también en adquisiciones. Es lo que yo tengo que comprar en el proyecto y lo que no. Al final aquí están las condiciones legales y aquí también la empresa me apoya con sus procesos de adquisición si los tiene, ¿no? Yo me tendré que acoplar a cómo es el proceso de compras de una compañía, de la organización, para hacer mis adquisiciones dentro del proyecto. Perdón. Y la gestión de los interesados, de lo que hemos estado viendo al principio, la gestión de los stakeholders. Igual que la comunicación, fundamental gestionar a los stakeholders, las expectativas de los stakeholders, porque las expectativas, un stakeholder potente, normalmente te define el proyecto. Es el que define el proyecto, es el que te va a definir el proyecto y tú tienes que ser capaz de bajarle a la tierra porque las expectativas son una cosa y la realidad al final es otra. Es decir, si tienes un presupuesto, pero uno de los stakeholders quiere verdaderamente locuras, pues ahí es donde tienes esa capacidad de hacerle bajar a la tierra y decir que eso no se puede hacer, ¿no? O que sí se puede hacer, pero que necesita más presupuesto. En fin, luego la gestión de los interesados es negociar y es gestionar. Aquí es donde nosotros normalmente en un proyecto pasamos el 90% del tiempo, gestionando nuestros interesados. Y un interesado, si está, digamos, si nos da la espalda, nos puede cerrar el proyecto. Si es interesado, tiene fuerza y poder en nuestro proyecto. Ojo a los interesados. Este es el mapa de procesos de la guía del PMBOK, como decía, los 49 procesos de la dirección de proyectos. Estos, cada uno de ellos, pues tienen su entrada, herramientas y técnicas y salidas. Imaginaos, ¿no? 49 procesos con entradas, salidas y herramientas y técnicas, y así es como se comporta, digamos, dentro de cada grupo de procesos, del inicio, planificación, ejecución, monitoreo y control, y dentro de cada área del conocimiento.
Y aquí os lo he puesto un poquito más, digamos, más plano, que es lo mismo más o menos que esto es la realidad, y este es el plano, digamos, las áreas del conocimiento y los grupos de proceso, ¿no? Y cómo se comportan unos y otros, o sea, qué nivel de interacción tiene cada uno, unos y otros. Y eso es todo, muchas gracias. Creo que no me he ido de tiempo, un poco creo que sí. Y ahora pues puedo atender solamente a 2 preguntas, así que adelante, vamos a ver. A ver, a ver, a ver. Ay, no veo las... ¿Alguna pregunta? Preguntas aquí, vale. A ver, a ver. Dice Carlos. Carlos Ernesto dice, para la evaluación de un proyecto de creación de empresa o adquisición de una franquicia, ¿se aplicaría al mismo momento o existen particularidades? A ver, cada proyecto, o sea, digamos que dentro de, como he dicho al principio, o sea, un proyecto de IT no es lo mismo que un proyecto de la construcción de un barco, no es igual. Al final hay algunos modelos y nosotros con respecto al sector donde trabajamos y a la compañía, pues tenemos que ajustarnos. Eso sí, si nosotros trabajamos, dependiendo si el proyecto está asociado a unas fases, dentro de esas fases, si nosotros trabajamos desde Waterfall, es decir, secuencialmente, pues ahí tendremos todo lo que es el proceso de inicio, planificación, gestión, control y seguimiento. En la adquisición de una franquicia, pues es un proyecto. Es un proyecto que tú decides si tiene fases, si es una sola fase o son más fases, dependiendo de cómo sea la compra o adquisición de una y la creación de una empresa, evidentemente igual. O sea, qué fases tiene que pasar, por qué fases tienes que pasar para crear, para que tú al final tu proyecto sea, estoy sentado en la mesa trabajando en mi empresa. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Eso es. Rina, ¿por qué una planificación virtual, no acercarse a lo real? ¿Dónde queda la participación? Porque una planificación virtual no acercarse a lo real. ¿Dónde queda la participación de los interesados? Bueno, la participación de los interesados está desde el principio. O sea, yo les estoy preguntando desde el principio y les tengo conmigo desde el principio. Yo identifico a los interesados al principio del proyecto y digamos, los gestiono en la planificación del proyecto y además en la ejecución también. Con lo cual, porque en la ejecución quiero que estén a mi lado por si acaso me confundo. Los interesados están en toda la vida del proyecto, en toda la vida del proyecto y no solamente en toda la vida, en todas las fases, en todos los procesos del proyecto. Una última pregunta, Andrés, vamos a ver. ¿Cómo realizas la planificación de un proyecto? Bueno, pues, ¿cómo realizas la planificación de un proyecto? Andrés, preguntando, eh, rodeándote de expertos, rodeándote de gente que sabe y un proyecto se define y un proyecto se planifica en base a las necesidades que va teniendo el proyecto. Es decir, lo primero y fundamental es saber trazar el alcance, es decir, hasta dónde llega mi proyecto, qué es mi proyecto, y a partir de ahí empezar a definir las actividades. En el momento en que el alcance del proyecto está definido, es lo más complejo del proyecto. Un alcance, si no se tiene muy claro hacia dónde vas, puede ser bastante bueno, bastante peligroso y puede llegar a... No es que se tenga que tardar 2 años en planificar el alcance, no, pero hay que rodearse de gente experta para trazar un buen alcance rápido y con gente que sabe para definir las actividades.
Y hasta aquí hemos llegado porque no me dejan estar más con vosotros. No puedo más, ya me están avisando y os agradezco mucho. Muchísimas gracias a todos por estar y nos vemos en la próxima. Buen día a todos y a seguir muy bien. Gracias.